Hola, voy a seguir leer El Conde Lucanor. El oro del pícaro. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le decía: Patronio, un hombre ha venido a verme y me ha dicho que puede proporcionarme mucha honra y grandes riquezas, pero para emprender el negocio que tiene pensado, me ha pedido aún dinero, con la promesa de que a la larga lo veré multiplicado por 10. Y como Dios os dio tan buen juicio, os ruego que me digáis qué es lo que debo hacer en este asunto. Señor conde, para que hagáis lo más provechoso, me gustaría que supierais lo que le pasó a cierto rey con un hombre que decía ser alquimista. El conde preguntó qué le había sucedido al rey con el alquimista, a lo que Patronio respondió: Señor conde Lucanor, había una vez un hombre pobre que era un pícaro de mucho cuidado, y como llevaba muy mala vida, tenía muchas ganas de hacerse rico para escapar de sus penalidades. Un día se enteró de que cierto rey, que era de natural algo atolondrado, que se había empeñado en aprender el arte de la alquimia porque deseaba fabricar oro. El pícaro tomó entonces 100 doblas y las limó, y luego mezcló las limaduras con otras cosas, de lo que sacó 100 politas, cada una de las cuales pesaba algo más que una dobla. Después viajó hasta la ciudad donde vivía el rey. Se vistió con ropas de persona respetable y visitó a un boticario, al que le ofreció las 100 politas. ¿Y para qué sirven estas politas?, preguntó el boticario. Para un sinfín de cosas, respondió el pícaro, pero la principal es que sin ellas los alquimistas no pueden fabricar oro. El boticario se lo creyó, así que decidió comprar las 100 politas, por las cuales el pícaro pidió el precio de 2 o 3 doblas. ¿Y cómo se llaman estas politas?, preguntó entonces el boticario. Se llaman tabardier, dijo el pícaro. Durante algún tiempo, el pícaro permaneció en la ciudad, donde llevó la vida propia de un hombre honrado. Aquí y allá le fue diciendo a la gente, como quien confiesa un secreto, que dominaba la alquimia y que sabía hacer oro. Al fin, aquel rumor llegó al rey, quien mandó buscar al pícaro y le preguntó si era cierto que sabía fabricar oro. El pícaro fingió que conocía la alquimia, pero que prefería mantenerlo en secreto.
aunque al cabo dio a entender que sí, sabía fabricar oro. Pero le dijo al rey: si queréis, haré una prueba ante su majestad y os mostraré lo que sé en cuestión de alquimia. Pero os ruego que no le digáis a nadie que soy alquimista y que no arriesguéis mucho dinero en la fabricación del oro. El rey se mostró muy agradecido y pensó que, puesto que aquel hombre se resistía tanto a exhibir su ciencia, no podría ser un embaucador. El pícaro pidió entonces los ingredientes que necesitaba para fabricar el oro, que eran todos muy corrientes y fáciles de encontrar. Y entre otras cosas mandó que le trajeran una bola de tabardie. Todos los ingredientes que pidió costaban muy poco dinero, pero cuando los fundieron ante el rey, salió una porción de oro que valía una dobla. Al ver que de aquellas cosas que costaban tan poco podía sacarse oro, el rey se puso muy contento y se tuvo por la persona más afortunada del mundo, pensando que el pícaro era un hombre honrado. Le suplicó que fabricase más oro, a lo que el pícaro respondió con tono muy humilde: Majestad, yo ya os he mostrado toda la alquimia que sé, así que de ahora en adelante podréis fabricar oro tan bien como yo. Pero conviene que sepáis una cosa, que si faltará alguno de los ingredientes que hemos usado, de ninguna manera podréis hacer oro. Dicho esto, el pícaro se despidió del rey y se volvió a su casa. Entonces el rey probó a hacer oro sin ayuda de su maestro y duplicó a cantidad de los ingredientes, con lo que consiguió una porción de oro que pesaba 2 doblas. Después volvió a duplicar la cantidad de los ingredientes y sacó una porción de oro que pesaba 4 doblas. Y de esa manera, a medida que aumentaba la cantidad de los ingredientes, iba creciendo el peso del oro. Viendo, pues, que podía fabricar todo el oro que le venía en gana, el rey mandó que llevaran todo lo necesario para fabricar 1000 doblas de oro. Sus criados encontraron sin dificultad todos los ingredientes que pidió el rey, salvo uno de ellos. Por más que lo buscaron, no encontraron el tabardie. El rey intentó fabricar oro sin aquel ingrediente, pero no lo consiguió. Así que llamó al pícaro
y le explicó que ya no podría hacer el oro. El pícaro le preguntó si tenía todos los ingredientes que aparecían en la receta, a lo que el rey respondió que solo le faltaba el tabardíe. Entonces no podréis fabricar oro, dijo el pícaro. ¿Sabéis, pues, dónde se puede conseguir el tabardíe?, preguntó el rey. Sí que lo sé, contestó el pícaro. Entonces id a buscarlo y traedme la cantidad necesaria para hacer todo el oro que dese. En realidad, cualquiera puede encontrar el tabardíe, dijo el pícaro, pero dado que me ordenáis que vaya a buscarlo yo en persona, lo haré sin dudarlo, pues en mi tierra encontraré tabardíe en abundancia. El rey hizo entonces cuentas de lo que podría costar el viaje y el tabardíe, y resultó una suma muy elevada, pero se la entregó al pícaro sin dudarlo. Un instante, tantas eran las ganas que tenía de seguir fabricando oro. Cuando el pícaro tuvo el dinero en su poder, se fue a toda prisa y nunca más volvió al palacio. Así que el rey quedó engañado por culpa de su poco juicio. Viendo que el alquimista tardaba más de lo debido, mandó que fueran a buscarlo a su casa. Pero lo único que encontraron ahí fue un arca que estaba cerrada. Cuando los criados del rey la abrieron, apareció un escrito que decía: Majestad, el tabardíe no ha existido jamás en la vida. Así que ya sabéis que os he engañado cuando yo os decía que pensaba haceros rico. Deberáis haberme contestado que primero me hiciese rico yo, y que solo entonces me creeríais. Algunos días después, unos bromistas se dedicaron a escribir unas listas en que detallaban cómo era cada una de las personas a las que conocían. Los valientes son fulano y mengano, decía una de las listas, y los ricos son fulano y mengano, decía otra, y los sensatos son fulano y mengano. Lo mismo hicieron con las demás cualidades, buenas y malas, que tiene la gente, y cuando llegó el turno de hacer la lista de los necios, pusieron entre ellos al rey. Cuando el rey se enteró, mandó que fueran a buscar a aquellos bromistas, asegurándoles que no recibirían castigo alguno. Los bromistas se presentaron en palacio, y entonces el rey les preguntó por qué lo habían apuntado en la lista de los tontos, a lo que los bromistas respondieron: porque le entregasteis una gran cantidad de dinero
a un extraño del que no sabíais nada, pues os habéis equivocado al tacharme de necio, porque si el que se llevó mi dinero vuelve a un día con el tabardíe, quedará bien demostrado que hice un buen negocio y que no tengo un pelo de tonto. En tal caso, respondieron los bromistas, nuestra lista quedará igual de larga, porque si que os engañó vuelve, borraremos el nombre de su majestad y podremos el del pícaro que se marchó con el dinero. En cuanto a vos, señor conde Lucanor, concluyó Patronio, para evitar que os crean un hombre insensado, no arriesguéis vuestra hacienda por una promesa vaga de riqueza, o a buen seguro que os arrepentiréis. Al conde le gustó el consejo, así lo siguió y le fue bien. Y viendo don Juan que ese ejemplo era bueno, mandó copiarlo en este libro e hizo estos versos que dicen: no pongas en peligro tu riqueza, confiando en quien vive en la pobreza. Ya está. Y si te gusta, suscribir mi canal y os veo en mi próximo vídeo. Adiós.